Hola, ¿qué tal amigos del Jurisconsciente? Pues de nueva cuenta los saluda el maestro Jorge Ortega Camacho y pues vamos a seguir hablando de estas figuras jurídicas que son el enriquecimiento ilegítimo y el pago de lo indebido. Ya en el anterior video pudimos hablar de cuál es la diferencia entre una figura y la otra. Y recordando rápidamente decíamos que en el pago de lo indebido hay una causa por la cual yo realizo un desplazamiento en el patrimonio que enriquece a la otra persona, en este caso al demandado, y que por error yo lo hice. Posteriormente dijimos que en el enriquecimiento ilegítimo no existe esa causa, simplemente existe el error por el cual yo realizo ese pago. Ahí no hay causa alguna y en su momento poníamos dos ejemplos. En el enriquecimiento ilegítimo, el pago que yo realizo a una cuenta bancaria de la cual ni siquiera conozco al titular, fue un simple error, a lo mejor de dedo al poner en el vaya, en donde se tiene que poner la cuenta vía internet, para hacer el depósito o la transferencia, yo puse un error de más, un número de más, y entonces ahí fue cuando yo hice ese desplazamiento por puro error. Y en el pago de lo indebido decíamos si hay una causa y poníamos como ejemplo cuando sacamos un automóvil a pagos y yo me sigo de corrido, ya lo terminé de pagar, la empresa me sigue cobrando y entonces yo realizo en exceso pagos. Ahí sí hay una causa jurídica, una relación entre la empresa que vendió el automóvil y quien lo compró, que generó ese desplazamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de los requisitos de procedibilidad de una acción y la otra, porque como lo mencionábamos en la cápsula anterior, esa pequeña diferencia, que en realidad es sustancial, nos va a llevar a que los requisitos de procedibilidad para acreditar una acción de enriquecimiento ilegítimo y una de pago de lo indebido sean diferentes. Entonces, como abogados debemos de estar muy atentos a qué debo de acreditar cuando promuevo esta acción o bien qué excepciones puedo poner ante el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad. Y vamos a empezar con el enriquecimiento ilegítimo sin causa y decimos que el primer elemento que yo tengo que acreditar es que se enriqueció el patrimonio del demandado. Es decir, que gracias a que yo hice ese pago o cumplimiento de la obligación, mi patrimonio se empobreció y el patrimonio de esa persona incrementó. Ahí vamos a decir en el ejemplo que estamos manejando, si yo hago el depósito en una cuenta errónea, a lo mejor yo hago una transferencia por 50,000 pesos, me equivoco en alguno de los números de la cuenta bancaria o de la clave y ese depósito le llega a una persona que yo ni siquiera conozco. En ese supuesto, nosotros vamos a tener que acreditar ese desplazamiento, es decir, que se enriqueció el patrimonio y que no hay relación con esa persona. ¿Cómo lo voy a acreditar yo? Pues con diversas probanzas. Podría ser una documental consistente en el reporte de la transferencia, el estado de cuenta, a lo mejor mandar a solicitar incluso el estado de cuenta del demandado. Se me ocurre en la confesional hacerle preguntas tendientes a establecer si recibió esa cantidad de dinero, si hubo ese incremento, testigos que pudieron haber presenciado los hechos, en sí buscar diferentes cúmulos de prueba que nos ayuden a acreditar este primer elemento, que lo reitero es el enriquecimiento del patrimonio del demandado. El segundo de los elementos va a ser el empobrecimiento del actor, es decir, a causa de ese enriquecimiento que se realizó en el patrimonio, en el pecunio del demandado, yo me empobrecí. Es decir, van muy relacionados el primero y el segundo de los elementos. Yo pierdo algo que estaba en mi patrimonio o dejo de recibir algo a lo que yo tenía derecho. ¿Cómo lo voy a acreditar? Por ejemplo, les digo, van muy de la mano el primero y el segundo elemento. Los estados de cuenta, el comprobante de la transferencia electrónica, cuándo se hizo, a qué cuenta se hizo. A lo mejor solicito al juez que me auxilie en solicitar un informe de las cuentas del demandado, la confesional igual, que acredite que él recibió ese dinero, que por lo tanto yo me empobrecí, mis estados de cuenta en donde se desprenda esa salida de mi patrimonio,
es decir, pruebas documentales que acrediten que hubo ese desplazamiento. Entonces, son las pruebas base para este tipo de procedimientos. Entonces, el segundo elemento sería el empobrecimiento por parte del actor en su patrimonio. Es decir, que hubo un empobrecimiento gracias a ese cumplimiento que yo realicé o ese pago que realicé por error. El tercer elemento que vamos a tomar en cuenta es la relación causa-efecto entre ese empobrecimiento y el enriquecimiento del demandado. Es decir, se empobreció el actor, se empobreció el cliente o la persona que están representando y se enriqueció, pero tengo que establecer la causa-efecto, es decir, la relación entre uno y otro, que de no existir ese pago que hice por error, ese cumplimiento de la obligación, entonces no existiría el enriquecimiento del demandado. ¿Cómo lo voy a acreditar? Pues igual, va de la mano con los anteriores. La documental que demuestre que la cantidad que salió de mi cuenta se depositó en la cuenta del demandado. La confesional, la testimonial, es decir, hay que hacer una manipulación de probanzas para que acrediten esto. Ok, ahora vámonos al último elemento. Yo tengo que acreditar y en este elemento quiero que tengan o que pongan, mejor dicho, mucha atención porque es el que se diferencia o el que hace la diferencia entre la acción de enriquecimiento ilegítimo y pago de lo indebido. ¿Por qué? Porque en este elemento, hablando del enriquecimiento ilegítimo o sin causa, yo tengo que acreditar que no existe una causa jurídica del desplazamiento patrimonial. Recordemos que en la anterior cápsula establecíamos que en el enriquecimiento ilegítimo no hay causa del desplazamiento, es decir, que se hizo por un simple error, que no hay causa contractual o extracontractual, por lo que el empobrecido no tiene otro medio para obtener una indemnización. Y muy importante aquí porque la carga de la prueba de que se realizó ese pago, ese cumplimiento de la obligación y que además fue por error, compete al actor. Él tiene que acreditarlo en términos del 1871 del Código Civil del Distrito Federal y claro, en otras legislaciones también lo contempla. Por ejemplo, el 7.27 del Código Civil del Estado de México también no los contempla. Y entonces, yo tengo que acreditar en este último elemento de la acción tanto que se realizó el desplazamiento como que no existía causa jurídica, es decir, el error, a menos que el demandado al contestar la demanda reconozca que recibió el dinero y entonces ahí se revierte la carga de la prueba para que ese demandado sea quien acredite que el pago era indebido. De lo contrario, si él simplemente niega que recibió el pago y que no hubo un error, es decir, simplemente niega ese cumplimiento de la obligación, nosotros como actores tendremos la carga de acreditar tanto el desplazamiento patrimonial como el error en que se aduce e incurrió la parte que estamos representando para realizar el pago. Y también depende mucho de las cargas probatorias, las reglas de la carga probatoria. Por ejemplo, hay una regla que nos dice el que niega no está obligado a probar al menos que su negativa envuelva una afirmación. Y entonces si yo digo, por ejemplo, como demandado, que no recibí el pago, o más bien que lo recibí, pero que fue por alguna otra causa, a lo mejor porque teníamos un contrato de arrendamiento y esas son cuestiones que simple y sencillamente están cumpliendo con esa obligación. Entonces ahí yo ya estoy negando que hubo un error, pero afirmando que hay un contrato diverso y entonces se me revierte la carga de la prueba. Entonces, recapitulando, ¿cuáles serían los elementos de procedencia de la acción de enriquecimiento ilegítimo? Sería el empobrecimiento del pecunio del actor, el enriquecimiento del pecunio o del patrimonio del demandado, relación causa-efecto entre uno y otro, y que no exista una causa jurídica del desplazamiento patrimonial. Ok, ¿cuál va a ser la diferencia entre los elementos de procedencia de la acción de enriquecimiento ilegítimo y la del pago de lo indebido? Vamos a tener que los tres primeros elementos van a ser los mismos, porque como ya se explicó en la anterior cápsula,
el pago de lo indebido es una subespecie del enriquecimiento ilegítimo, que es una fuente de las obligaciones. Entonces vamos a tener que el primer elemento a acreditar en esta acción de pago de lo indebido va a ser el empobrecimiento de un patrimonio por la realización de un pago o un cumplimiento de una obligación. Y aquí poníamos el ejemplo de los pagos que se hicieron para cubrir los abonos de un automóvil que saqué en plazos, en pagos, y que se cubrieron más abonos o más amortizaciones en exceso, ¿no? Entonces, aquí yo, ¿cómo voy a acreditar? Pues con los comprobantes de pago, a lo mejor con la factura del automóvil que dice cuánto costó y que demuestre el exceso comparándolo con los recibos que tengo, el estado de cuenta, la confesional, es decir, diversas pruebas que acrediten ese empobrecimiento en mi patrimonio. El segundo es el enriquecimiento en favor del otro. Es decir, que gracias a ese pago que yo hice por error, el cumplimiento de una obligación que hice por error, el demandado tuvo un enriquecimiento en su patrimonio. E igual las pruebas serían precisamente documentales, estados de cuenta, recibos, la confesional también podría ser en donde se pregunte si tuvo un enriquecimiento, si recibió la cantidad, las testimoniales, etcétera. Y el siguiente elemento es la relación causa-efecto entre el empobrecimiento y el enriquecimiento del que ya hemos o del que estamos hablando. Y como se dan cuenta, estos tres primeros elementos, tanto en una acción de pago de lo indebido como en una acción de enriquecimiento ilegítimo, son los mismos. ¿Dónde cambia y hay que poner sustancial importancia? En el cuarto. ¿Por qué? Porque mientras decíamos que en el enriquecimiento hay que acreditar que no hubo causa, en el pago de lo indebido hay que acreditar la existencia de una obligación o causa jurídica que justifique el desplazamiento patrimonial, pero bajo un error de hecho o de derecho. Es decir, que yo no tenía la obligación ya de hacer ese pago porque ya estaba cumplida la obligación, porque ya estaba extinguida, y entonces yo cometí un error, pero sí hay una causa jurídica. Por ejemplo, en este caso, la relación contractual que tenía con quien me vendió ese automóvil. Y entonces ahí vemos la principal característica que tiene una acción y la diferencia con la otra, y que entonces repercute en los elementos de procedencia de la acción y que como abogados tenemos que tener muy claros para acreditarlos uno por uno y ver la diferencia para saber cuándo voy a promover una acción y cuándo la otra. Pues bien, mis queridos amigos, como siempre es un placer poder estar con ustedes y compartir un poco de esta experiencia, porque como lo dice el lema del jurisconsciente, juntos compartimos el conocimiento. Me pueden encontrar en redes sociales como Jorge Ortega Camacho y yo estoy a sus órdenes. Espero verlos el sábado en la plática en vivo que tendremos y les mando un abrazo. Muchas gracias.